Buenas tardes, estimados estudiantes. Esperamos 5 minutos en lo que se van conectando algunos de ustedes. Mientras tanto, me gustaría saber si tienen alguna duda con respecto a sus actividades de esta semana 4, la semana de integración. Lo pueden mencionar en la mensajería de la plataforma o en los mensajes de Google Meet o en el micrófono incluso. Comenta que ya está lloviendo. Espero que esto no repercuta en nuestra sesión, ya sea que no se escuche bien por la lluvia o en cuanto al internet, esperemos que no. Les pediría, por favor, que participen en el foro Aprendiendo. Yo sé que no se evalúa, sin embargo es importante que participen para que ustedes aclaren dudas, que tengan las dudas de sus compañeros, compartan también e intercambien opiniones, ideas, materiales, recursos de apoyo. A lo mejor, por ejemplo, algunos de ustedes saben de aplicaciones en las cuales puedan realizar una portada, etcétera. Para eso es el foro Aprendiendo. Y también las preguntas detonadoras del foro, insisto, van de la mano con las temáticas de cada semana, en este caso del proyecto integrador y del foro de integración. No sé si tengan alguna duda con respecto a las preguntas del foro Aprendiendo. Que engloba, de hecho, las temáticas que se vieron a lo largo del módulo. Desde si tuvieron alguna dificultad para encontrar información de alguna temática, de si les gustaría que se profundizara y abordara un acontecimiento histórico que a lo mejor y no se profundizó del todo o no se abordó en el módulo 10. Por ejemplo, yo identifico algunos, como por ejemplo los antecedentes, ¿no? Por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, que no nada más se ven reflejados en los conflictos que tenía el Imperio Austrohúngaro con Serbia al asesinar al archiduque Francisco Fernando y a su esposa, sino también, por ejemplo, la revolución industrial, no desde la segunda revolución industrial, sino toda la revolución industrial que, insisto, se puede mencionar desde la primera revolución industrial, porque repercute en la Primera Guerra Mundial principalmente, o por ejemplo en lo que está pasando en México en ese momento, que es la Revolución Mexicana, la Revolución Rusa, por ejemplo, etcétera. También, por ejemplo, en los desafíos
se pueden abordar desde la Revolución Francesa, al hablarse sobre todo de derechos humanos, de la creación de la ONU. ¿Qué otro acontecimiento? Por ejemplo, la guerra franco-prusiana también se me hace un hecho relevante que se tiene que eh, considerar, sobre todo porque en la Segunda Guerra Mundial pasan dos cuestiones. La primera es las pretensiones que tiene Hitler en la Segunda Guerra Mundial de unificar el Imperio Austrohúngaro. Y esta idea es nada más ni nada menos que de Otto Bismarck al término de la Guerra Franco-Prusiana, en donde por primera vez lo que conocemos como Alemania le gana una guerra a Francia. Y por otro lado, también esto explica las razones por las cuales uno de los primeras potencias mundiales que invade Alemania en la Segunda Guerra Mundial es Francia. ¿Por qué? Porque ya tenían disputas desde antes. Ya tenían, como dicen, deudas pendientes ahí que tratar. Y esto se habla tiene que ver con la guerra franco-prusiana. Por ejemplo, también algún antecedente que considero importante sería, por ejemplo, las guerras que se dieron entre China y Japón. ¿Por qué? Porque también es un antecedente para explicar por qué en la Segunda Guerra Mundial Japón se pelea por un lado con China y por otro lado por qué empieza un conflicto con Estados Unidos, incluida la crisis del 29, por ejemplo, que al país que más repercutió la crisis del 29 fue justamente a Japón. Entonces, no sé si con esto logré mencionar los motivos por los cuales participar en el foro Aprendiendo es importante. Porque al final de cuentas sus participaciones nos enriquecen a nosotros para identificar las temáticas de las cuales podemos abordar un poco más, profundizar un poco más, etcétera. ¿Qué información les costó más trabajo buscar? ¿Sobre qué temática les costó más trabajo buscar información? No sé si existe algún comentario o duda con respecto a esto. Así es. Sí, yo también considero que se podría abordar más profundamente sobre, por ejemplo, los regímenes totalitarios. Sí, de hecho yo también consideraba que por eso les preguntaba constantemente cuáles consideraban ustedes que eran las diferencias entre una potencia mundial y una potencia imperialista. No es lo mismo. Y considero incluso que se podría hacer un mapa comparativo, un cuadro comparativo, perdón, entre una y otra.
No sé si existan más dudas, comentarios, preguntas. Ok, entonces, bueno, si no hay más dudas ni comentarios, empezaré a hablar sobre la manera en la cual se va a evaluar en esta semana 4. El proyecto integrador equivale al 30% de su calificación final, por eso es importante que lo entreguen. Recuerden que el proyecto integrador va relacionado con lo que se vio a lo largo del módulo 10. La autoevaluación equivale al 5% de su calificación final. La autoevaluación es un cuestionario en donde no existen respuestas erróneas, sino más bien es para que ustedes identifiquen el desarrollo, el proceso que ustedes tuvieron, el progreso más bien, que ustedes tuvieron a lo largo del módulo 10. Por ejemplo, si les costaba trabajo, no sé, por ejemplo, memorizarse las fechas de los acontecimientos históricos. Y ahora ya no les costó trabajo en esta semana 4, por ejemplo. Quiere decir que hubo un progreso, un avance. A lo mejor y les costaba trabajo la ortografía y la redacción y después se dieron cuenta que fueron menos sus, por ejemplo, errores ortográficos o de redacción. Hubo un avance significativo ahí y esta es la intención de la autoevaluación. El foro de integración, recuerden que equivale al 8% de su calificación final. Es importante que participen en él junto con el foro aprendiendo. Ya comentaba la importancia del foro aprendiendo. El foro de integración, recuerden que mínimo se tienen 4 participaciones. Por favor, realicen sus participaciones en diversos días de la semana. De hecho, así está estipulado en la rúbrica. Por favor, tanto en el foro de integración como en el proyecto integrador, descarguen la rúbrica para identificar lo que se les va a evaluar y también realicen sus actividades con respecto a lo que marca la rúbrica, porque eso se les va a evaluar. En el caso del proyecto integrador se tienen 48 horas para ser evaluado, es decir, si ustedes me entregaron su proyecto integrador el día lunes a las 7 de la mañana, el día miércoles antes de las 7 de la mañana tiene que estar evaluado. En el caso del foro de integración se tienen igual 48 horas, pero este se evalúa una vez que cierra. Se tiene hasta el día domingo de esta semana 4 para que ustedes participen en el foro. Entonces empezaría a correr el tiempo para ser evaluado el día lunes de la 5ª semana. Se tiene hasta el día martes para ser evaluado como tal. Y bueno, se les mandará una notificación de que el foro de integración ha sido evaluado. Por favor, el día miércoles de esta 5ª semana, ingresen a la plataforma en portafolio de evidencias para que revisen su calificación. Yo les sugiero que realicen una captura de pantalla para cualquier aclaración o duda que tengan con respecto a su calificación final. No sé si hasta aquí existe alguna duda, comentario con respecto a la evaluación.
Sí, en el foro de integración se les manda la notificación de que este ya fue evaluado. Entonces, la retroalimentación general se les envía de manera individual a cada uno de ustedes. Y el seguimiento como tal se les menciona en el foro. Por ejemplo, invitándolos a participar en el foro. Me comentaban algunos que no han recibido réplica de sus compañeros. Es importante mencionar que para ello realicen una réplica a las participaciones que yo he realizado. De hecho, en este cierre, en un momento les voy a mandar una conclusión en donde les voy a mencionar una pregunta para que respondan en caso de que no hayan recibido réplica por parte de sus compañeros y la consideren como parte de esa participación que menciona la rúbrica del foro de integración. No sé si logro responder a la pregunta. Ok, perfecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Bueno, entonces sigo. Retomemos algunos antecedentes de la Primera Guerra Mundial que les permitirían realizar su ensayo. Recuerden que en su ensayo, la estructura de un ensayo como tal es una introducción en donde se introduce al lector a explicarle, introducirlo, explicarle, mencionarle que vamos a abordar determinadas temáticas, que de hecho se mencionan en las instrucciones, de qué autores nos vamos a apoyar, si es que se van a apoyar de algunos autores especialistas en las temáticas que van a explicar, de qué libros se van a apoyar, de qué recursos o fuentes bibliográficas se van a apoyar. Y eso se menciona en la introducción. En el caso del desarrollo, se va a profundizar, explicar sobre esas temáticas. Por ejemplo, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, si es la temática de la cual voy a hablar y que mencioné en la introducción. Cuándo empezó, cuándo terminó, cuáles fueron las alianzas que hubo, a lo mejor, y por qué países empezó la invasión, qué países estaban en conflicto, cuáles fueron los motivos por los cuales comenzó la Segunda Guerra Mundial, cuando, por ejemplo,
importancia tiene el personaje de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, de Churchill, de Eisenhower, de Mussolini, etc. Todo esto, mencionarlo. Voy a profundizar sobre ello. En las conclusiones voy a mencionar las conclusiones o resultados a los cuales he llegado. Por ejemplo, a lo mejor yo no sabía que Hitler era adicto a las drogas. Y al empezar a investigar me di cuenta de que sí. Puedo abordar algo sobre ello que a lo mejor ya está repercutiendo hoy en día, como por ejemplo que el conocimiento de las drogas o el uso de las drogas fue más relevante durante la Segunda Guerra Mundial y que hoy en día repercute, quizá. Sobre todo en conflictos que tiene, por ejemplo, Estados Unidos con países, si saben, Estados Unidos es el principal consumidor de drogas y tiene conflictos aún así con países en donde se basa en el mercado de las drogas. Tiene conflicto con esos países. Entonces, a lo mejor, y ese conflicto del consumo de las drogas durante la Segunda Guerra Mundial repercute en las actuales problemáticas y situaciones que se viven con respecto a las drogas en nuestros días. Esas son las conclusiones. Y bueno, citaré mis fuentes bibliográficas y sería la estructura del ensayo como tal. Algunos les ponen a